Durante estos pasados videos hemos estado discutiendo todas las cosas introductorias y básicas. Para muchos de ustedes que quizás tienen más experiencia o que conocen estas cositas puede ser desesperante porque estamos hablando cositas bien baby steps, bien poco a poco. Y sé que el proceso entonces es bien lento. Quizás algunos de ustedes no las saben y vienen con unos intereses en particular. Hermano, yo quiero aprender a editar, quiero aprender a utilizar Final Cut o quiero aprender a utilizar la cámara o que me hable sobre modelos de cámara. Pero yo soy fiel creyente de tener bases, porque esas bases, si no las tomas desde el principio, eventualmente es como una bola de nieve que te van a aparecer más adelante y te van a hacer tener tropiezos. Claro, siempre van a haber tropiezos y de eso aprendemos. O sea, por eso hay gente que se dice, no estudió cine en una universidad, aprendió a cantazo, a bandazo, como uno dice aquí en Puerto Rico. Pero cuando tú estás hablando de invertir dinero y tiempo en producciones, y los que hacen cine saben que eso es fatal, las dos, perder tiempo y dinero, no estamos entonces para cometer errores. Y por eso me gusta tratar siempre de tener estas bases claras, porque de todas maneras van a aparecer en el proceso. Así que mejor comenzar de ellas y salir de ellas, ¿no? Una vez ya se comienza en el proceso técnico, move forward, se mueve todo y todo va engranando como un efecto dominó, una cosa lleva a la otra. Así que, dicho todo eso, en uno de los videos pasados estuvimos hablando básicamente del tema del arte y eso va a correr suma importancia en el día de hoy porque vamos a estar hablando básicamente del tema de guión. Y para adentrarnos al guión, para mí es importante también entonces trabajar con lo que es la historia del formato de guión. Y bueno, no vas a comenzar otros videos que tienen que ver con la historia de cine y demás. ¿Por qué hacer uno de guión? Creo que es importante entender el desarrollo de guión. A veces cuando hablo con colegas o personas que trabajan en el cine, creo que no se dan de cuenta de que este mecanismo tiene un propósito y se hace de una manera para simplificar otras. Y claro, la realidad es que uno puede hacer cine al garete, uno podría simplemente improvisar algo y coger una cámara y hacerlo. Oye, la realidad es que sí, aunque no lo quieras ver de esa manera. Ahora, vas a tener problemas, situaciones, errores de continuidad, dolores de cabeza que te puedes evitar cuando tú tienes estas bases nuevamente. Así que creo que es importante saber cómo el guión llega hacia donde está. Y esto nos va a tomar solamente un momentito de esta parte del video para entonces eventualmente en los próximos videos donde vamos a estar discutiendo el formato del guión de cine, poder entender, ¿verdad?, de dónde viene y por qué tiene que ser así. Yo creo que lo primero que hay que entender es que el cine es un arte. Vimos en el video pasado los diversos conceptos de arte y vamos a ver eventualmente en otros videos el debate sobre si el cine es arte o es negocio. A mí me gusta pensar que es arte, aunque reconozco que tiene una realidad de negocio que no puedo quitarle. Pero sé que no es negocio porque independientemente, si tú haces un cortometraje para tu familia, eso es cine, eso es arte. Y si tú haces un cortometraje para un festival, es arte, no estás ganando nada económico ahí. De hecho, hay documentales, cortometrajes que se hacen quizás en una iglesia o con propósito simplemente de enviar un mensaje y no se gana ni un centavo, nadie gana un centavo con ello. Así que tú le puedes quitar la realidad de negocio al cine. Si tú le puedes quitar la realidad de negocio al cine, quiere decir que en su naturaleza el cine no es negocio, el cine es arte. La realidad de arte, no importa si yo estoy haciendo Transformers 18 o Fast and the Furious 33 y esta vez en el espacio, en la luna o en el futuro, una cosa de esas loqueras de Hollywood, y lo estoy haciendo, mano, con todo el propósito de hacer dinero y no me interesa hacer arte. Es más, hago la película más mediocre, la película más barata, la película más, ¿sabes? Olvídate, contrata a cualquiera. Yo no quiero hacer arte, que todo el mundo lo haga todo con tal de hacer dinero. O sea, el propósito es que nos paguen y ya, vámonos que es tarde. Aunque lo haga de esa manera, hay arte. Arte mediocre, arte ejecutada de mala manera, pero hay arte. Así que no le podemos quitar la realidad de arte al cine y por ende el cine no es negocio, el cine es arte. Porque si le podemos quitar nuevamente el negocio al cine, quiere decir que el cine no es negocio, cuando tú le puedes quitar esa realidad a algo. Y perdonen que me redunde tanto en esto.
Sé que como quiera hay muchas personas que no estarán de acuerdo conmigo y claro, eso no quiere decir que no es que no vayamos a hacer cine como negocio o que vayamos a hacer cine por amor al arte. Esos son otros 20 pesos. No tiene que ver con la discusión de esta parte de lo que estamos hablando, ¿no? Más teórico. Y en el video anterior, uno de los videos anteriores donde empezamos a hablar sobre qué es el arte, lo definimos como de manera genérica, ¿no? Todo acto de creación del ser humano que nace por la pasión de decir algo. Claro, recuerden que esta definición es una definición genérica que la mayor parte de los teóricos o muchas personas están de acuerdo de, pero no es la única y tiene también personas que van a estar en desacuerdo de ello y vimos en el video pasado la parte de las diversas filosofías que hay, algunas de ellas. Según tu desarrollo artístico y profesional en la industria del cine, vas a ver que hay muchas definiciones y maneras de ver el cine y de ver el arte. Así que esta no es la única, pero la comparto porque es la que para mí me parece buen punto de partida para comenzar a estudiar cine y para comenzar a estudiar arte. Y para mí me parece también, pues sí, en mi criterio personal, la definición que más o menos por donde yo voy, de todas las que he encontrado sobre arte. Pero de nuevo, esto se sigue escribiendo sobre este tema que es arte, así que de aquí a 100 años o de aquí a 50 años o quién sabe si mañana esta definición ya queda anulada, porque es así. En el arte todo va cambiando, ¿no? Entonces, dicho eso, cuando estemos en las clases de historia del cine vamos a abundar un poquito sobre esto, sobre los orígenes del cine, pero para propósitos aquí de la clase de guión, tenemos que básicamente el cine, de manera bien resumida, comienza porque una serie de inventores, entre los que se destacan Thomas Alva Edison, que lo vemos ahí en pantalla, solo, y los hermanos Lumière, Thomas Alva Edison en Estados Unidos y los hermanos Lumière en Francia, que son mayormente a los que se les da reconocimiento. Hubo otras personas y cuando estemos en los videos sobre historia del cine vamos a ver que es un poquito injusto simplemente nombrarlos a ellos dos. Y de hecho, quizás es hasta un poquito injusto realmente meter a Edison en la ecuación, porque cuando veamos la historia de la invención del kinetoscopio, perdón, que fue el que creó Edison, pues hay que discutirlo, eso lo vamos a ver allá, no voy a entrar en eso ahora. Pero nada, en resumen, estas son las personas que básicamente crearon el cine o se les da el reconocimiento por haber creado el cine. Claro, ellos lo veían como una herramienta científica, en ningún momento ellos lo vieron como algo para hacer arte y en ningún momento lo vieron como algo para contar historia, lo vieron como una novedad científica y de hecho más en la mayor en el caso de ambos mayormente y sobre todo en el caso de Edison, lo veían como una herramienta científica para, por ejemplo, de hecho hacer esto, filmar clases y presentarlas, filmar procesos de cirugías o casos médicos para presentar a los estudiantes en clase y que vean, ¿verdad? En el salón de clases, cómo se lleva a cabo una cirugía en vez de en lo que, ¿verdad? Pueden hacer el proceso para estar allá. Así que esa era la idea. Claro, no hay libretos y no hay guión porque a ellos se les ocurrió una idea. ¿Qué hacemos? Vamos a filmar una cirugía, filmamos una cirugía. En el caso de Edison, que era un poquito más creativo y tenía su estudio, pues él decía, vamos a filmar una pelea de boxeo. Pues ahí mismo ponía un ring y filmaban una pelea de boxeo. Vamos a filmar un gato cayéndose, pues cogían un gato y lo tiraban y ya filmaban eso. Y nada, esas cositas pues se daban de manera improvisada. ¿Qué ocurre? Que eventualmente empiezan a aparecer una serie de cineastas que van a comenzar a utilizar la cámara de cine para contar historias. ¿Okay? Y ahí la cosa se empieza a complicar. En principio, pues eran cositas improvisadas nuevamente. Mira, párate ahí, haz esto y vamos a hacer esto. Y no había un guión. Quizás alguien tenía algo escrito, quizás alguien lo tenía completamente en la cabeza, como quizás simplemente llegaban allí y según las fuentes de la época que tenemos, ¿verdad? Y las entrevistas de las personas que hicieron cine en esa época, era más algo improvisado, era más un acto de quizás llevar como mucho una idea, pero en el momento allí era que se creaba. Así que no había guión, no había ni la necesidad de hacer un guión. Sí, eventualmente aparece algo que vamos a ver en las clases de guión, que es bastante útil, que llamamos escaletas, que las escaletas no es otra cosa como una especie de bullets, donde tú te vas poniendo la trama en un orden. Puede ser por escena, puedes incluirle diálogos si quieres, pero puede ser simplemente algo tan sencillo como poner fulano entra y roba la cartera y la policía lo sigue y luego otro bullet que diga la policía lo atrapa y ya eso es, ¿ves?
Ahora, cuando tú vas a grabarlo, obviamente ahí tú le añades diálogo, lo complicas un poco más, lo elaboras, ¿no? Pero esa escaleta, sí, con esos bullets, ayudaba a tener una idea de un orden, ¿no? En el caso de historias de cortometraje que quizás eran más extensas, porque en los principios del cine eran historias cortitas, de 1 minuto, de segundos, luego de 2 minutos, luego de 4 minutos, 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15 minutos, y así siguió subiendo hasta que pues llegaron los largometrajes. Así que era común probablemente encontrar a los directores, ya, ¿verdad? Con un papel, con ideas y una especie de escaleta, pero todavía no existe el guión de cine. Ahora, adicional a esas escaletas estaban los bosquejos, lo que va a ser y va a pasar a ser los famosos storyboards. Y George Méliès, que lo tenemos aquí en pantalla, fue uno de los primeros en emplear ese tipo de bosquejo y de hecho las escaletas también para llevar a cabo su historia. En el caso de George Méliès, que era un teatrero, venía del teatro, así que tenía esa preparación, ¿no? Utilizaba todo este tipo de herramientas y sobre todo dibujos que él utilizaba para presentarle a su equipo de trabajo lo que él quería ejecutar. ¿Ok? Así que Méliès fue un visionario en muchas áreas y cuando estemos en las clases de historia de cine vamos a ver su vida y su carrera. ¿Ok? En muchas ocasiones también hubo algunas de sus películas en las que, como él comenzó haciendo adaptaciones de las obras de teatro que él hacía, utilizaba el mismo libreto de teatro. ¿Ok? Ahora, en 1915, por lo menos en Estados Unidos, se empieza a formalizar la cosa con el primer largometraje hecho en Estados Unidos, The Birth of a Nation, del cineasta norteamericano D.W. Griffith. En el caso de Griffith, él no tuvo un guión. Es común ver algunas fotos de él en el set con las novelas escritas. The Birth of a Nation está basado en 2 novelas y él las utilizó básicamente para llevarlas al set y obviamente escribió, tenía sus anotaciones. Él fue el que incorporó a el asistente de dirección, ¿ok? En la película The Birth of a Nation es la película que formalmente en Estados Unidos se empieza de manera informal a crear esa posición de un AD. Y el AD, la persona que lo asistía en esa película, tenía todas esas anotaciones adicionales, ¿no? Que él utilizaba adicional a las novelas, pero mayormente Griffith utilizó las novelas y literalmente como estaba escrito en la novela lo llevó a la pantalla, ¿ok? Con cambios que quizás tenían que ver con valores de producción o con decisiones creativas que pues se le ocurrían a él. Pero nuevamente tenemos aquí que todavía hasta 1915 no hay un concepto, un uso de guión para realizar una película. Tenemos entonces a Charlie Chaplin también y la casa productora de Mack Sennett que improvisaban las historias. Ellos sacaban el día, iban a filmar exteriores. Y en palabras de Mack Sennett, él decía que sí, lo importante para él era que siempre hubiera un héroe, un policía y una chica en peligro. Así que con eso en mente, él los mandaba a filmar y diariamente el equipo de trabajo tenía que traerle una lata de la película que habían filmado, 5 minutos, 7 minutos, para producir un cortometraje. Eran otros tiempos, y eso lo vamos a ver en la clase de historia de cine. Así que Chaplin tomó mucho su escuela de ahí y por eso vamos a ver que Chaplin también, aunque eventualmente él tenía un guión, pero Chaplin iba cambiando en el proceso. Por eso vas a ver, por ejemplo, The Circus le tomó 3 años, The Kid casi también le tomó 3 años, pero más por razones legales que otra cosa. Pero en el caso de The Circus, él reescribía, añadía escena, cambiaba cosas. Así que aún con el guión, él reescribía. No era hasta que él llegaba ahí al set que entonces montaba y cambiaba, ¿ok? De ahí esa famosa frase, una cosa es el papel, otra cosa es cuando estamos en el set. Porque en el set tú te vas dando cuenta de lo que funciona o lo que podría funcionar mejor. Ahora, Eddie, ¿cuándo llega el guión? Pues mira, es importante aclarar que a partir de 1908, Hollywood comienza a dominar el negocio del cine a escala mundial. Y menciono Hollywood, aunque formalmente en 1908, y esto lo vamos a ver en las clases de historia del cine, Hollywood no existe, ¿ok? Pero vamos a ver eso cuando estemos en las clases de historia del cine, cómo llega a Hollywood. Pero están los cimientos de Hollywood. Y desde allí, desde California, estos primeros productores, sin todavía formalmente ser Hollywood, empiezan a hacer cine, ¿ok? Y empiezan a dominar el negocio del cine a escala mundial. Claro, facilitó y ayudó el hecho de que al ser cine mudo, pues no había la barrera del idioma, es decir, yo podía hacer una película en inglés y llevarla a Puerto Rico, a México, a Argentina, a Japón, y no importa porque todo era pantomima.
Así que no importa, no, tú lo podías entender. Y si se ponía un texto, ese texto se podía fácilmente traducir al país donde se fuera a distribuir la película. Así que estas personas empezaron a dominar el mercado porque mientras en otros países, por las razones que fuesen, ¿no? El cine se mantuvo regional, o sea, nadie lo vio con la necesidad. Yo no tengo necesidad de sacar el cine fuera de Puerto Rico, aquí me va muy bien. Así que se quedó regional cuando vayamos mucho más adelante a las clases de historia de cine de Puerto Rico. Pero en el caso de Hollywood, estas personas querían abarcar mucho más y no les fue suficiente todo el dinero que podían hacer en todos los estados. Y dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero hacer más dinero del que estoy haciendo y empezaron a exportar. Eso fue un golpe sólido de Hollywood y lo vamos a ver también en las clases de historia de cine mundial porque eso fue lo que lo ayudó a ubicarse en el estatus donde está ahora, ¿no? Y claro, todo esta estructura complicó el proceso de hacer cine, porque ya no era simplemente párate a improvisar y hazme algo, sino que a la demanda ser mayor y requerir una estructura organizacional más disciplinada, más estricta, pues ellos tuvieron que tomar un poquito más de seriedad. Y esto se dio porque el público estaba exigiendo a los teatros de cine más películas, por ende los teatros le decían, dame ya, esta semana ya puse esta. Recuerden que aquí no es como ahora que una película puede estar un mes en el cine. Acá la película se exhibía durante todo un día y ya lo vio todo el barrio y todo el pueblo y quizás todo el país. So, ahora queremos ver algo nuevo. So, la presión para hacer producciones era mucha. Así que la presión que los teatros le ponían a las compañías de cine para hacer más películas semanales era grande. Y así que los estudios, en vista de cumplir con esta cuota, ¿verdad? De manera diaria, semanal y anual, pues tuvieron que organizarse y con tal de poder tener también un plan de mercadeo, de promoción, de publicidad, un plan de trabajo, pues era necesario buscar la manera de medir y organizar que el rodaje de una película era necesario una estructura, una guía. Y ahí entra esta persona, Thomas Ince. Así que vamos a hablar un poquito rapidito de él. ¿Quién era Thomas Ince? El señor Ince era un actor de teatro que pasó a ser actor de cine y posteriormente se convierte en director. Su historia es bien interesante y de hecho su muerte también, que es un mito su muerte. Una leyenda de esas de Hollywood todavía que no se esclarece. Este señor hizo unos 200 cortos para la Independent Motion Picture Company, que era la compañía del señor Carl Laemmle, que es el que eventualmente va a fundar Universal Studios, ¿ok? Y de eso vamos a hablar también más adelante cuando hablemos de los Major Studios. En 1903, este señor se dedica a hacer largometrajes. Y este señor era bien estructurado, bien disciplinado, bien by the book. Así que él de por sí siempre trabajaba organizado y utilizaba escaletas. Cuando empieza a hacer largometrajes, empieza a utilizar escaletas más específicas porque él quería evitar la improvisación. Era algo que a él no le gustaba de lo que era la tendencia en la industria, como les mencioné, todo el mundo improvisaba, todo el mundo llegaba al set a cambiar las cosas, y a él no le gustaba eso. Sobre todo, él quería crear un esquema de gestión, y eso lo vamos a hablar en breve, y lo vamos a ver en las clases de historia de cine. Ese esquema de gestión básicamente es todo el esquema de producción y promoción. El mejor ejemplo que les puedo dar es Marvel. Marvel vieron que hizo toda la fase 1 y ahora mismo están promoviendo, no ha salido todavía Black Widow por la cuestión del COVID, pero desde que salió Endgame y la última de Spider-Man, ya ellos nos estaban presentando lo que iba a ser la nueva fase. Y eso viene de aquí, de ese esquema de gestión, que básicamente ya yo proyectar al año lo que yo voy a hacer, cuánto dinero eso me va a dejar, por ende, cuánto dinero le debo dar a cada película o cada película puede costar para yo ganar, proyectar cuánto dinero voy a hacer y por ende la publicidad, desde cuándo la debo trabajar para empezar a crear el hype, ¿ok? Y pues él tenía ya en mente eso y para él lograr tener mayor precisión entendió que no podía ser simplemente una escaleta, tenía que utilizar un libreto. Él empezó a utilizar entonces libretos de teatro, pero libretos de teatro más precisos. Él especificaba tomas, escenas, diálogos, era cine mudo, pero obviamente los intertítulos había que pensarlos con anticipación. Y igual los actores, el diálogo que iban a decir para después poner el intertítulo. Proyectar o prever qué locaciones o cuántas locaciones eran necesarias para entonces poder dividir en escenas y de esta manera poder sacar un calendario de filmación y así poder hacer un plan de rodaje. Esta partecita es bien importante porque en unos próximos videos vamos a estar trabajando en lo que son
el itinerario de rodaje y vamos a hacer el rompimiento de guión. Y todo ese proceso que se llama crear el breakdown, hacer el breakdown, todo ese proceso es esto, nace de aquí. Sí que este señor es el creador de todo ese proceso que más adelante ya en un par de videos en las próximas semanas van a empezar a ver. Nace de aquí. ¿Okay? Por eso el guión se le tiene que dar un formato particular y si tú fallas, suena tonto, pero si tú fallas en algo de eso, nos da problemas a nosotros en producción y lo vamos a ver en las clases de producción. ¿Okay? Así que bajo esta disciplina realizó un formato preliminar de guión bastante similar a lo que tenemos hoy en día, parecido quizás un poquito más al libreto de teatro, con acotaciones de tiros de cámara y escenografía, así que era también una especie de guión técnico, ¿ok? Y con ese tipo de guión técnico él realiza la película Civilización en 1916. De esta manera, Ince se convierte en el primer dramaturgo del cine, ¿ok? Y de esta manera Ince separó lo artístico de lo administrativo y para cada filmación tenía un libreto detallado y películas por calendario con dinero asignado. Voy a aprovechar, por favor, si hay errores ortográficos o horrores ridículamente ortográficos acá, que me los disculpen. Voy a tratar de tener cuidado con ellos, pero pues probablemente van a encontrar muchísimos errores ortográficos en este PowerPoint y en otro futuro. Mis disculpas. Ok, posterior a 1915, Ince se vuelve el primer productor ejecutivo de Hollywood. De hecho, el primer productor ejecutivo en la historia del cine, punto. Ince exigió a sus directores, los directores que él contrataba, unas normas en las que se imponía el guión perfeccionista, elaborado hasta el detalle. Y entonces ven como producción, el jefe es el productor, el director venía a inventar y producción le decía, no, es esto y punto. O ve detallándome para yo poder trabajar eso o ver si te lo apruebo. Y así fue que se fue imponiendo el guión y ganando prestigio el trabajo de los guionistas, porque hasta este momento cualquier persona escribía. Mira, el director escribe algo a mí, el mismo director Alcarete, aunque jamás hubiese tomado un curso de literatura en su vida, hubiese leído un libro, escribió un guión, cualquier persona. Pero eventualmente, al empezar a nacer este proceso, pues era necesario personas disciplinadas que supieran escribirlo, así que era común utilizar dramaturgos, gente que escribía para teatro, empezaron a escribir para cine, ¿ok? Y de esta manera, el guión comenzó a tener dos partes, y esto es algo que ya hoy en día no se utiliza del todo, pero era la norma. Se hacía un guión literario, que es básicamente el guión normal que tenemos hoy en día con los textos y los diálogos y demás, y se hacía el guión cinematográfico, lo que se conoce hoy en día como el guión técnico, que era desglosado en planos y secuencias, ¿ok? La mayor parte de las veces lo realizaban dos guionistas diferentes. Como les dije, había un dramaturgo, alguien que venía de teatro y entonces hacía esa versión literaria y entonces venía alguien ya con más conciencia de cine a traducir en planos, a traducir, ¿verdad? Según lo que quisiera el director y lo que se hablara y lo que ya se sabía, porque ya se filmaba, pues, por ejemplo, va a haber un full shot, esto hay que hacerlo en un medium shot, etc. Se especificaba. Ahora, no es hasta la década del 30, con la llegada del sonido, que cambia la industria, y muchas veces cuando vemos documentales o en los libros de historia o alguien nos habla sobre lo que fue el proceso de la llegada del sonido al cine, hablamos de cómo afectó a los actores, a los directores, a los técnicos y cómo perdieron trabajo y cómo mucha gente quedó afuera y olvidada, pero nadie habla de los guionistas. Hubo una situación fuerte con el proceso de cómo los guionistas fueron sobreviviendo la llegada del sonido y fue básicamente un genocidio a toda la comunidad de guionistas que existía hasta ese entonces, porque los productores que ahora tenían que darle más atención a los diálogos, decidieron traer personas de la literatura y del teatro a escribir. Y entonces estas personas que ya estaban escribiendo para cine, pero que no tenían esa preparación de un literato, de un dramaturgo, quedaron fuera. Pero fue importante este proceso y necesario porque estableció formalmente el oficio del guionista, ¿ok? Y ayudó a que se le diera una especie de respeto, se le viera la importancia de tener un guión, porque hasta ese entonces todavía pues se improvisaban o no se respetaba o pues de nuevo cualquier persona podía escribir. Y no es hasta aquí que se dice, espérate, no cualquier persona puede escribir, ¿ok? Ahora, ese proceso de cómo sale, de dónde sale el guionista y cómo surge, y esos orígenes del guión cinematográfico,
nacen a partir de nuevo, de aquí de la década del 30, con estas personas que empiezan a establecerlo y entonces se empieza a dar el formato que conocemos hoy en día como guión de cine. Aquí en este slide de PowerPoint tengo una frase de Edison que siempre me ha parecido curiosa, que dice: usted no ha comprado un libro, usted ha entrado a una sala de cine, porque Edison eventualmente produjo cine, y eso lo vamos a ver también en las clases de historia de cine. Edison no era alguien culto, per se, era un genio y un inventor. Y la palabra inventor, hay muchas personas que no le gusta dárselo a Edison porque él tenía sus científicos que eran los que inventaban. Él sí se le ocurría la idea y sí era y tenía ciertos conocimientos electrónicos, pero no era nada más allá. Y entonces él invirtió en un laboratorio y con un equipo de científicos y personas que eran los que él daba la idea y ellos se encargaban de ver cómo podían hacer esa idea realidad. Entonces, pues por eso esa palabra inventor, hay personas que como que lo cogen con pinza, pero no va el caso ahora. Edison con sus fallas, ¿verdad? Sus fallas y virtudes, como todos nosotros, veía el cine o lo vio eventualmente como entretenimiento. Él no lo veía como arte, pero sí lo veía como entretenimiento y algo para divertirse. Y por eso esta frase de él: usted no ha comprado un libro, porque para él, yo no vengo aquí a leer, yo vengo aquí a reírme. Y el cine en sus principios, sobre todo en Estados Unidos, por eso tú vas a ver que en la época del cine mudo, lo más que se hacía en Estados Unidos era comedia. Mientras que en Europa, otros países se hacían dramas, tragedias, horror, muchos otros géneros. No era, en Estados Unidos eso no era común antes de la década del 30, porque era un vacilón, vamos a chistear, vamos a hacer esto, y tuvieron que venir una serie de cineastas a cambiar esa percepción. Por eso el cine en Estados Unidos no se tomaba en serio, como pasó en otros países o en otros continentes. Ahora, cuando hablamos de los primeros guionistas, tenemos que sacar a Hitchcock. Hitchcock, que es famoso por Psycho, películas a partir de los años 50, ya desde el cine mudo estaba trabajando. Y mientras que en Estados Unidos Charlie Chaplin, que siempre fue bastante rebelde con muchos de estos procesos de cambios en Estados Unidos, Chaplin se rehusó a tener guiones detallados, como les mencioné al principio. Pero con la llegada del sonido, él se vio obligado a eventualmente pues, a hacerlo, ¿okay? El proceso se lo llevó. Pero Chaplin utilizaba bosquejos, storyboards, ese tipo de cosas, improvisaba mucho en set, cambiaba, creaba en set. Eso sí, ensayaba mucho antes de filmar. Él no filmaba y era común en los documentales y libros, tú puedes ver que era común que él llegaba y a lo mejor el crew técnico estaba semanas, el camarógrafo yendo allá, el equipo técnico, para hacer nada, estar todo un día, cobrar su cheque, pero no hacer nada. Mientras Chaplin simplemente está preparando la escena, y eso era muy común en él. Ahora, Alfred Hitchcock, sin embargo, sí creía mucho en la planificación. Ahora, es interesante que Hitchcock no creía tampoco en el guión. El guión él lo veía como una herramienta para dárselo a los demás para que tuvieran los diálogos y más o menos supieran la historia, pero él entendía que el guión no le servía al director. Su herramienta preferida eran los storyboards. Así que él básicamente hacía el guión, trabajaba el guión, lo entregaba, pero con lo que él trabajaba principalmente eran los storyboards, ¿ok? En Latinoamérica, a mí se me ha hecho un poquito difícil encontrar documentación sobre los orígenes del guión y el proceso, pero sí he encontrado la figura de Vicente Huidobro, que fue el primer escritor en cruzar la línea de la literatura al cine, y fue alguien bastante famoso que en diversos países de Latinoamérica fue tanta su fama que llegó a escribir varias películas de cortometraje en la época del cine mudo, ¿verdad? Muchas de ellas perdidas, pero su legado está, ¿ok? Y eso es todavía algo que se estudia y que faltan todavía estudios un poquito mucho más minuciosos que salgan a la luz para que nos dejen saber cómo fue el proceso de, en Latinoamérica, se fue formalizando el proceso de guión. En Puerto Rico también igual. En Puerto Rico a mí se me ha hecho difícil tratar de trazar mucho de esta información de cómo fue evolucionando el guión de cine, y en el caso que nosotros somos colonia de Estados Unidos, pues cómo recibimos esa influencia de Estados Unidos, porque por ejemplo, sí sabemos que tuvimos grandes literatos que escribían historias para cine, como Luis Llorén Torres con la película Paloma del Monte de 1917, Luis Pález Mato con Romance Tropical en 1931. Pero esos guiones no los tenemos. Aunque de Romance Tropical me dicen que se encontró un guión, yo no lo he visto todavía, o sea, no es algo que ha salido para el análisis de profesores, expertos, y nosotros ver
cómo eran estos escritos. Ni siquiera tenemos entrevistas o referencias de estas personas o personas que los conocieron que nos dejen saber cómo eran, cómo se escribía, cómo se trabajaba el proceso de guión. Podemos imaginar y suponer, claro, yo asumo que como hay una gran trayectoria teatral en Puerto Rico y mucho de lo que se hacía de cine era tomando del teatro en Puerto Rico, pues asumo que se trabajaba igual de como se trabajaba en el teatro, así que no dudo que se improvisara, no dudo que no se hiciera todo exactamente igual a como estaba escrito, pero nuevamente son suposiciones. Don Rafael Colorado, nuestro primer cineasta, sabemos que él fue también el escritor de sus primeras historias en 1912, pero de nuevo no tenemos ningún guión de él, cómo él escribía, cómo era su proceso, si lo hacía tipo escaleta o si hacía un guión detallado. Sí sabemos que de la división de la comunidad, eso es de los años 50 en adelante, tenemos bastante documentación y sí tenemos guiones tipo teatro que se utilizaban, ¿no?, para las películas, documentales y cortometrajes que hacía la Dibetco. Y por ejemplo, tenemos la figura de Edwin Roskam, que fue el guionista de Los Peloteros y el guionista de la mayor parte de las películas que se hicieron en la Dibetco entre la década de los 50 a los 60. Así que de ahí en adelante sí tenemos testimonios, documentos, y vemos que sí el guión estaba más todavía no formalizado como el guión de cine, sino más como un libreto teatral. Más adelante la Dibetco comenzó a reclutar escritores como René Marqués, Pedro Juan Soto y Emilio Díaz Valcarcel para estas labores. Por eso tú puedes ver que estos primeros guiones o textos eran literarios, era como leer una novela, ¿ok? Daban mucho detalle o hablaban mucho en poesía o en hipérbole, utilizaban herramientas metafóricas que utiliza la literatura y que no necesariamente en el guión de cine son necesarias o que se deban usar. Durante los años 60 y 80, el director usualmente era el guionista. Entonces tenemos a Jacobo Morales como la máxima expresión de un escritor de cine nacional, y de hecho tendríamos a Jacobo Morales básicamente como el primer guionista que podemos identificar que tuvo una carrera constante, porque antes de él, esas otras personas, Edwin Roskam podría ser el primer guionista en Puerto Rico, pero no era puertorriqueño. Sin embargo, Jacobo Morales sería el primer guionista puertorriqueño, ¿no? Entonces, en Puerto Rico, durante esa época del 80 y de los 90, predomina el cine de autor, como en Francia, ¿no? Y ese movimiento de cine de autor que se propagó por el continente asiático y el continente europeo llega a Latinoamérica a partir de los 70 y en Puerto Rico a partir de los 80, ¿ok? Y todavía hasta el sol de hoy usan la norma mayormente. Vemos que en Puerto Rico no es costumbre que se contrate un guionista, ¿ok? O que se busque un guionista o que se compren guiones. No que no se haya hecho, pero no es la norma. La norma en Puerto Rico ciertamente es el director es que tiene una idea, él mismo la escribe, él mismo la dirige y quizás él mismo la produce. O un productor que es pana o conocido de este director, pues este productor le hace el pitch de la idea y pues el productor le corre la producción de ese guión que hizo el director. Es mayormente casi siempre la norma en el país, por lo menos aquí en Puerto Rico. Nada, espero que les haya parecido práctica la clase de hoy. Por lo menos ya salimos de toda la parte teórica. Nuestro próximo video de guión va a ser básicamente a nivel de taller para repasar el formato de guión. Así que pendientes.